Hola, en esta oportunidad he trabajado para ustedes una pequeña videocápsula en la cual les estaré enseñando cómo se utiliza el escalímetro. Adicionalmente, cómo podemos hacer la conversión de cada una de las escalas a nuestra regla normal. Puede ser una regla de 20 o de 30 centímetros perfectamente, con la cual nos podremos auxiliar para poder realizar todas las escalas. Así que comencemos. Muy bien, en esta oportunidad vamos a aprender cómo se utiliza este escalímetro de escuadra. No es muy complicado de aprender a utilizar. En este caso lo vamos a utilizar cuando tengamos la necesidad de hacer algún patrón a escala o necesitemos hacer un diseño plano. Pero en este caso preferiría que lo aprendieran a utilizar para el patrón a escala. Primero que nada tenemos que tomar en cuenta que tiene tres partes. Tiene toda esta recta de acá. Tiene esta recta de acá, la cual tiene dos escalas. Y tiene esta otra recta que la escala que está acá le pertenece a la misma que está acá. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de la utilización. Y primero que nada voy a acercar la cámara para que veamos el primer número. ¿Cómo saber en qué escala estamos trabajando? Acá vemos este pequeño cuadrito, en este caso la escala es a 1.5 si se logra apreciar, lo que significa que cada una de estas lineecitas acá representa del 22 al 24 hay 2 centímetros, del 24 al 26 otros 2, del 26 al 28 y así sucesivamente. Significa que cada uno de las intersecciones que tenemos, cada una de las intersecciones que tenemos entre el 2 y el 4, por ejemplo acá veríamos que está el 3, sería 1 centímetro. Lo mismo es si utilizamos la otra escala que se encuentra acá. Vemos que está del 0 al 1, luego el 2, acá el 3, 4, 5. Significa que esta también es escala 1.5. Ahora nos vamos a pasar al otro lado. En esta otra puntita vemos que aparecen las escalas 1.3 y 1.4, lo que significa que la que está arriba, cada uno de estos que está acá, representa 1 centímetro, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a los 57 centímetros, que sería la escala 1.3 y que es en la que vamos a trabajar los patrones a escala. También tenemos la escala 1.4 y acá, como podemos ver, esa es la que está antes de la 1.5 y vemos que acá del 0 al 2 hay 2 centímetros. Acá vemos que no aparece el 1, pero ese sería 1 centímetro, lo que significa que la escala 1.5, que es la que encontramos acá, es la más pequeña, la 1.4 la que encontramos acá y la 1.3 sería la más grande, la 1.4 sería la mediana. Entonces nosotros vamos a trabajar nuestros patrones en escala 1.4 o 1.3 y dejaremos para diseño plano las medidas del 1.5 que se encuentran en esta parte y en esta otra parte. Si ustedes tienen su escalímetro podrán comprobar que es así. ¿Cuánto representa esto en centímetros? Eso se los estaré dando a conocer a continuación. Bueno, en esta segunda parte de este video vamos a realizar unas conversiones para que en el caso de no contar con la regla escalímetro o la regla escuadra escalímetro podamos utilizar una regla pequeña de 20 o 30 centímetros, ya que todas las medidas que tienen las escalas pueden ser transformadas en centímetros normales y de una forma muy sencilla, en especial si nosotros sabemos de los múltiplos o de las multiplicaciones. En este caso vamos a decir que si yo quisiera trabajar con la escala 1.3, como veo acá, simplemente tengo que aprender a dividir todos los centímetros dentro de 3. Por ejemplo, si yo quisiera hablar, vamos a ver de aquí del primer ejemplo, yo ya tengo todo pues hecho como en una pequeña notación para que ustedes puedan saber más o menos cuánto es una medida.
Por ejemplo, si yo quisiera convertir 39 centímetros en una reglita de estas, simplemente voy a decir 39 dividido 3 me va a dar 13 centímetros, lo cual voy a corroborar. Tomo la regla y voy a ver que los 13 centímetros me den 39 en la escala 1.3. Como nosotros podemos ver, en efecto, 13 centímetros son 39 de la escala 1.3. Si por otro lado yo digo, quiero saber cuántos son 57 centímetros, los voy a dividir dentro de 3 y me va a dar 19 centímetros normales. Y vamos a hacer la corroboración. Acá podemos ver que en efecto 19 centímetros son 57 de la escala 1.3. Ahora hablemos de la escala 1.4. En esta todo se dividirá dentro de 4, lo que significa, por ejemplo, acá vemos que tenemos escrito ejemplo 2, quiero saber cuánto es 80 centímetros. Muy bien, digo 80 dividido 4 me va a dar 20 centímetros. Y vamos a corroborarlo. Tomo mi regla normal, que es esta, la reglita de 20 centímetros, y verifico acá en la escala 1.4 que es la de abajo, no la de arriba, sino la de abajo, bajo la 1.3, y me coloco acá. Y empiezo a buscar los 80 centímetros dentro de la escala normal. Veo que ya no llego hasta 76, tengo la oportunidad, pero en efecto 20 centímetros es lo mismo que 80 de la escala 1.4. Si yo quisiera saber cuánto es 100, voy a decir 100 dividido 4 me va a dar 25 centímetros normales. Es decir, con una regla de 30 centímetros puedo ejemplificar esos 100 centímetros. Si yo quisiera saber cuántos son 60 centímetros de escala, voy a decir 60 dividido 4 y me va a dar 15 centímetros. Para el efecto, tomaremos nuestra regla normal y evidenciaremos o corroboraremos este dato. Y vemos que en efecto 15 centímetros normales es lo mismo que 60 de la escala 1.4. Y si yo quisiera saber cuántos son 75 centímetros, digo 75 dividido 4 me da lo mismo que 18,75. Tomo mi regla normal, la posiciono junto con la escala número 1.4 y busco esos 18,75 y veo que en efecto son 75 centímetros, que son estos que se encuentran acá, no los de arriba sino los de abajo. Y ahora vamos a poner un ejemplo de la escala 1.5. Esta nos indica que todos los números los dividiremos dentro de 5, es decir, si yo tuviera una cintura o una medida que tenga 35 centímetros normales, voy a decir 35 dividido 5 me va a dar 7 centímetros de escala. Y vamos a comprobarlo. Volteo mi escalímetro y busco la escala 1.5, tomo la regla y vamos a ver si 35 centímetros que se encuentran por aquí es lo mismo que 7. Posiciono desde 0 y me cercioro, en efecto son 7 centímetros. Si vamos a otro ejemplo, vemos que 50 dividido 5 nos va a dar 10 centímetros. Es decir, 50 centímetros de la escala 1.5 son 10 centímetros de mi regla normal. Y veo que en efecto esos 10 centímetros son 50 centímetros pequeños, o vamos a decir mini centímetros. Luego voy a verificar 60 centímetros o mini centímetros, los divido dentro de 5 y me va a dar 12 centímetros normales. Vengo a comprobarlo y me ubico donde está el número 12 y en efecto son 60 centímetros. Aquí podemos ver tanto la escala 1.5 con 60 y en la regla normal los 12 centímetros. Si yo quiero saber cuántos son 75 centímetros, o mini centímetros, digo 75 dividido 5 me va a dar 15 centímetros. Y vengo hacia donde están los 15 en mi regla normal y verifico que en la escala 1.5 en efecto son 75. Y finalmente, en este ejemplo vemos que 20 centímetros quiero saber cuántos son 20 mini centímetros y digo 20 dividido 5, que sería la escala,
y me va a dar 4 centímetros. Y vemos en efecto que son 4 centímetros. Y esto sería aplicable para cualquier tipo de medida. Es decir, si yo tuviese una medida de, por ejemplo, 37 centímetros o 30, bueno, digámoslo así, una cintura de 60 o 70 centímetros y la quiero convertir a escala 1.5 y no tengo escalímetro, entonces digo 70 dividido 5 y esto me va a dar un aproximado de 14. Y vengo acá a comprobar y en efecto 14 son 70 mini centímetros de la escala 1.5. Y lo mismo ocurriría si yo quisiera saber cuántos son 70 centímetros en la escala 1.3 y diría 70 dividido 3. Y bueno, si quiero comprobar esos 70 centímetros divididos dentro de la escala 1.3, digo 70 dividido 3 y me va a dar 23.33. Si ustedes no tuvieran en ese momento la facilidad de hacer una conversión tan rápidamente, pueden hacer uso de una calculadora y en efecto van a poder comprobarlo. Yo hasta acá no voy a llegar porque mi regla apenas tiene 20 centímetros, pero con una regla de 30 centímetros podría comprobar que efectivamente 70 centímetros en la escala 0.3 serían 23.33 en la regla normal o en las medidas normales. De esta forma que hemos agotado nuestro tema del día de hoy. Pero es importante que señalemos que si por el contrario nosotros queremos convertir una medida normal o una medida regular a una escala como la 1.2, simplemente debemos aplicar el principio de división por el número 2. En este caso podríamos poner un ejemplo. 80 dividido 2 nos daría 40, lo que significa es que si algo mide 80 centímetros y lo divido dentro de 2, los 80 centímetros serán 40 dentro de la escala 1.2. Este y otros materiales han sido elaborados para ustedes con fines didácticos, esperando que puedan aplicarlos a sus futuras prácticas de patronaje. Estaré viéndolos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.